de la válvula mitral, la cual está compuesto por anillo fibroso, las valvas anterior y posterior, cuerdas tendinosas, músculos papilares. ¿Cuál es el diámetro de la válvula mitral? De 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Cómo definen ustedes la insuficiencia mitral? Como flujo retrógrado que va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿En qué fase del ciclo? Durante la sístole. Lo pueden definir como dificultad del cierre de la válvula mitral o puede condicionarse por prolapso de la válvula mitral. Según su etiología, puede ser de dos tipos. Uno tipo de disfunción y el otro según la duración. Vean ahora la disfunción de tipo 1, tipo 2 y cuáles son las lesiones que van a encontrar ustedes en la válvula mitral y cuál es la etiología. Por ejemplo, en la disfunción de tipo 1, la movilidad es normal y la lesión puede ser por dilatación del anillo, deformidad del anillo, perforación de las valvas, como ocurre en la endocarditis infecciosa o hendidura de las valvas. ¿Secundario a qué? A cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, endocarditis y patologías congénitas. Y tienen ahí el del grupo 2, tienen disfunción tipo 3A y 3B. Tienen las lesiones y tienen la etiología de la disfunción. Y esto van a aprender porque pues se los voy a preguntar en el examen. Según su duración, la insuficiencia mitral puede ser aguda. ¿En qué situaciones? Pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. Cuando se rompe el músculo papilar. ¿Secundario a qué? A endocarditis infecciosa. Puede ser de origen traumático o prolapso de la válvula mitral. Puede ser consecuencia de ruptura de las cuerdas tendinosas, las agudas. Y las agudas, ¿a qué van a conllevarles? Al edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca izquierda y dependiendo cuál es la etiología. Por ejemplo, si es secundario a un infarto anteroseptal, se rompe el músculo el anterior, entonces, ¿qué va a tener? Insuficiencia mitral severa, edema agudo del pulmón y el paciente se muere. Para que tengan idea, esto es como complicación mecánica del paciente que tiene infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son las crónicas? Las crónicas pueden ser por prolapso valvular, el síndrome de Barlow, puede ser secundaria calcificación anular mitral, pueden ser las insuficiencias mitrales funcionales. ¿Qué quiere decir? En pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada independientemente de la etiología, ya sea por Chagas viral, alcohol, posparto o algo, entonces van a tener ustedes, no es lesión de la válvula mitral, sino lo que se ha dilatado es el anillo y las valvas quedan incompetentes y por consecuencia va a condicionar insuficiencia mitral. Y la crónica por disfunción del músculo papilar. Vean ahora cómo pueden clasificar ustedes la insuficiencia mitral por ecocardiografía. Vean la primera gráfica, insuficiencia mitral, cuando el flujo que va del ventrículo izquierdo hasta la aurícula izquierda y es hasta el tercio proximal, entonces dicen insuficiencia mitral leve. O más sencillo, dividen ustedes la aurícula
en 3 porciones, un tercio, y cuando llega el flujo hasta la parte media de la aurícula, van a decir insuficiencia mitral moderada. Y cuando el flujo, el jet regurgitante, llega a las venas pulmonares, dicen ustedes insuficiencia mitral severa. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahí? Perdón. Esta es la clasificación por ecocardiografía de la insuficiencia mitral. Entonces se clasifica en leve, moderada y severa. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Igual que en los pacientes con estenosis mitral, tienen ustedes ahora la fisiopatología también de insuficiencia mitral. Muy bien. Si hay reflujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿qué es lo que va a condicionar? O sea, dificultad en el vaciamiento ventricular, o sea, parte del volumen del ventrículo izquierdo donde se va a ir a la aurícula izquierda. Entonces, ¿en qué fase del ciclo va a ser la regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda? Va a ser durante la sístole, regurgitación en sístole. Por eso cuando escuchen ustedes, el soplo va a ser holosistólico. Si hay regurgitación mitral, va a haber ¿qué? ¿Sobrecarga de qué? Sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, la cual que va a condicionar dilatación de la aurícula izquierda y que va a comprometer de que el paciente llegue a tener fibrilación auricular por dilatación de la aurícula. Y si tiene fibrilación auricular, ya saben las complicaciones que va a tener. Si es del lado izquierdo, va a ser ACVs de tipo embólico, y si es del lado derecho, va a ser tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar el paciente? Obviamente va a ser falla cardíaca izquierda. Entonces, tienen disnea paroxística nocturna, ortopnea, que encontrarán en la radiografía cardiomegalia y puede condicionar dos eventos, tromboembolia pulmonar o accidente vascular de tipo embólico cerebral. Ahora, muy bien, si no dan tratamiento ustedes, obviamente la parte de sintomatología se va a agravar y va a presentar disnea progresiva de grandes, medianos, pequeños esfuerzos hasta el edema agudo de pulmón, si el caso amerita que fuese secundaria ruptura del músculo papilar y el paciente se muere por congestión y edema agudo de pulmón. Tienen acá edema agudo de pulmón, disfunción ventricular grave, pues si no hacen el tratamiento quirúrgico del paciente, implante de prótesis valvular. Si es aguda, como en el caso de complicaciones mecánicas del infarto, ¿qué van a tener? Vean la radiografía, cardiomegalia, y vean acá, imagen en alas de mariposa. La radiografía esta es el paciente con insuficiencia mitral y edema agudo de pulmón, secundario ¿a qué? A ruptura del músculo papilar. Y entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Estertores crepitantes, los cuales van a ser alveolares o estertores húmedos. Entonces va a dar ustedes la idea de que el paciente está en edema agudo de pulmón. Y obviamente, pues, va a tener disnea de reposo y ortopneas. Y, por último, van a encontrar ustedes esputo asalmonada. ¿Qué es lo que va a condicionar? Disfunción ventricular y el paciente entre choque cardiogénico y se muere. Cuando son las insuficiencias mitrales agudas.
O en el caso de endocarditis infecciosa, cuando la vegetación perfora la valva, ya sea la anterior o la posterior de la válvula mitral, entonces va a condicionar también insuficiencia mitral aguda. Las crónicas, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Dependiendo de la lesión. Hemos comentado que la causa más frecuente es la fiebre reumática, 70-75% de los casos, 20 a 25% de la válvula aórtica y 5% va a ser la válvula tricuspidia y pulmonar en el caso de la cardiopatía reumática. Entonces, las crónicas, obviamente, van a ser asintomáticas por muchos años. ¿Cuál es la clínica que va a encontrar el paciente? 1. Disminución de la capacidad funcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener al inicio disnea de grandes esfuerzos. Si progresa, va a tener disnea de pequeños, medianos esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna y por último va a haber disfagia y disfonía por compresión del nervio laringio recurrente. Ahora, si es de larga duración, similar al de la estenosis mitral, entonces, ¿qué van a tener? Hipertensión de la arteria pulmonar y signos de falla ventricular derecha. Y como va a haber dilatación de las aurículas, entonces el paciente que va a presentar fibrilación auricular. Tiene acá el síndrome de Pavlov. Vean todas las manifestaciones clínicas. El paciente que va a presentar palpitaciones, dolor en tórax anterior, que son las precordalgias, parestesias, puede presentar síncope, disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos y va a entrar el paciente en pánico. ¿Qué va a tener? Plegamiento de las manos, presión, hipotensión, va a haber prolapso palpable, puede existir síndrome de preexcitación y signo preciado. Y esto es por si es inadecuado de la válvula mitral. Muy bien. En el examen físico, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar? Falla del ventrículo derecho. Vean acá, ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis. Datos clínicos de falla ventricular derecha. Y en el examen físico, ¿qué van a palpar? El impulso cardíaco que va a ser hiperdinámico, choque sistólico paraesternal y el látex apexiano desplazado lateralmente. ¿Cuál es la auscultación del paciente que tiene insuficiencia mitral? 1. Soplo holosistólico en foco mitral. Holosistólico quiere decir pre, meso y telesistólico. Y el soplo, ¿cuál es la característica? Que el soplo se va a irradiar hacia la axila. 2. Tienen ustedes la maniobra de Pachón, en la que consiste en colocar al paciente de cúbito lateral izquierda y por proximidad del corazón a la pared y a costal. Entonces el soplo se va a intensificar más y el soplo se va a irradiar hacia la axila. Pueden encontrar ustedes desdoblamiento permanente del segundo ruido. Pueden tener tercer ruido que les va a coadyuvar a ustedes a pensar que el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca. El tercer ruido, ¿quién me puede decir a qué se refiere?
A llenado ventricular rápido. Muy bien. ¿Y el cuarto ruido? A la contracción auricular. Perfecto. Cuando encuentran ustedes tercer y cuarto ruido, están hablando que el paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda. La sumatoria de S3 más S4 es el ritmo de galope. Y si escuchan eso, es falla cardíaca izquierda. ¿Ya? ¿Qué van a encontrar en la radiografía? Entonces pueden tener una radiografía normal si el paciente tiene insuficiencia mitral leve. O pueden encontrar como la radiografía esta que está a la derecha, vean cardiomegalia grado T, 3 y tiene infiltrados. Y tiene crecimiento de la aurícula izquierda, entonces van a tener los 4 arcos, aorta pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. La silueta cardíaca derecha, entonces tienen acá la aurícula derecha, la vena cava inferior y por acá la vena cava superior. Entonces vean, dependiendo del tipo de la insuficiencia, si es aguda o es crónica leve, entonces van a tener acá un corazón normal. ¿Qué examen le van a pedir? Aparte de la radiografía. Entonces le pedirán a ustedes un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué van a encontrar? ¿Quién puede comentar? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber en el electrocardiograma? ¿Quién puede comentar? Han estado en la anterior clase, ¿verdad? El viernes. Si hay dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué es lo que van a encontrar en el electrocardiograma? Fibrilación auricular, doctor. ¿Qué? Fibrilación auricular. Ya, pero la pregunta es, está con insuficiencia mitral, ¿qué es lo que encuentras en el electro? La onda P, doctor, va a estar un poco más ancha. ¿Cuál es el valor normal de la onda P? ¿Cuál es la duración normal? .10. Entonces, la onda P va a ser más de 0.10 centésimas de segundo, ¿no ve? 2 cuadraditos y medio. Va a ser la P bimodal en derivaciones de la cara inferior de 2 de 3 ABF y en B1 van a tener que la onda P en lugar de que sea positiva es más negativa. Y entonces les va a dar idea a ustedes de que tiene crecimiento de la aurícula izquierda. La estenosis, la insuficiencia mitral severa, va a haber gran dilatación de la aurícula izquierda. Lo mismo, si está afectando la válvula mitral. El electrocardiograma que están viendo, ¿qué creen que tenga? Flúter auricular. ¿Y cuál es la característica? Las ondas en sierra. 1, 2. ¿Hay onda P? ¿No hay onda P? ¿Hay onda P o no hay onda P? No hay onda P, No, doctor. doctor, y también hay la frecuencia ¿La qué, perdón? regular. Entonces, ¿cómo se llama este electro? Tienes los intervalos RR, ¿son regulares o irregulares? Irregulares, doctor. Irregulares. ¿Hay onda P? No. No hay onda P. Tiene las ondas
F, imágenes en ondas de sierra o serrucho o dientes de tiburón. Entonces, ¿cómo llaman eso? Flutter auricular. Pero los intervalos RR son irregulares. Es lo que se llama flutter con conducción irregular o antiguamente se llamaba fibriloflutter. Fibrilo por la fibrilación RR irregular y flutter por las ondas F en sierra. ¿Está claro? Sí, doctor. Nuevamente, ¿qué estudio va a ser complementario para que ustedes puedan diagnosticar la insuficiencia y poder clasificarla si es leve, moderada y severa? Tienen ustedes la ecocardiografía, y en la cual van a cuantificar ustedes si es hasta o sea, la aurícula la dividen en 3 partes, ¿verdad? Si llega hasta el tercio por encima de las válvulas, va a ser insuficiencia mitral leve. Si el flujo este de acá de la insuficiencia llega hasta la parte media de la aurícula, va a ser insuficiencia mitral moderada. Y si el flujo llega hasta las venas pulmonares, la insuficiencia va a ser severa. ¿Y qué les permite la ecocardiografía? Uno, van a ver la dilatación de la aurícula izquierda. Uno, van a poder ver aumento del volumen de pared y del septum. Van a poder diagnosticar si la insuficiencia mitral es secundaria a la cardiopatía reumática, en la cual van a encontrar ustedes lo que les comentaba, fibrosis, fusión de comisura y calcificaciones, dicen ustedes, y la apertura en domo es característica de la estenosis mitral. Acá va a haber también, va a haber engrosamiento de la valva, ya sea anterior o posterior, calcificaciones y que tenga flujo regurgitante del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, dirán ustedes, pues, es secundaria a cardiopatía reumática, como el caso este de acá, que vean la valva anterior, la cual está engrosada y calcificada. Entonces dicen, la insuficiencia mitral es secundaria a cardiopatía reumática. Vean acá la ecocardiografía. Vean el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda y vean el mosaico de la insuficiencia. Y acá ustedes vean que es durante la sístole eléctrica. Y la sístole eléctrica va de la Q hasta donde termina la T. Y donde termina la T hasta la Q es la diástole eléctrica, ¿ya? Entonces, como el soplo es durante la sístole, vean acá, este es el flujo de ecocardiografía, este es el flujo durante la sístole. Y entonces por eso van a encontrar ustedes el soplo holosistólico. Ahora, hoy en día ya no hacen ustedes el cateterismo cardíaco en pacientes que tienen insuficiencia mitral. Solamente con excepción. ¿Excepción de qué? Si el paciente tiene más de 45, 50 años y él tiene insuficiencia mitral severa, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a requerir cirugía. Y al requerir cirugía, el cateterismo cardíaco previamente tendrán que hacerle para ver cómo está la anatomía de las coronarias. ¿Y en qué sentido? Si va a haber la cirugía con circulación extracorpórea y ustedes no le hacen el cateterismo, entonces es negligencia médica en el sentido de que si están abriendo el corazón, como dicen, a pecho abierto,
con circulación extracorpórea. ¿Qué tal si el paciente tiene lesiones significativas de las arterias coronarias? Si tiene lesiones significativas, entonces van a ser reemplazo de la válvula mitral y lo que van a hacer es bypass coronario. Entonces, aprovechan la circulación extracorpórea para la cirugía y bypass coronario. No hay de que después, a los 2, 3 años, por no haber hecho el cateterismo cardíaco, el paciente se infarte. Entonces aprovechan los dos, una cirugía para reemplazo valvular y la misma cirugía si tiene lesiones significativas de las arterias coronarias, tendrán que hacer el bypass. ¿Ya? Entonces, esto es en los pacientes que son más de 50 años para ver si van a hacer bypass coronario a más de hacer cambio e implante de la prótesis mecánica o biológica. ¿Cuáles son las complicaciones del paciente con insuficiencia mitral? Igual que la estenosis mitral, entonces, ¿qué va a presentar? Fibrilación auricular. Y si tiene fibrilación auricular, ¿cuál es la complicación que va a tener? Vas embolias, tromboembolia pulmonar o accidente vascular cerebral embólico. O puede ir a cualquier área, puede ir a los riñones, a los ojos, a las extremidades inferiores o superiores. ¿Cuál es la complicación del paciente que tiene lesión valvular? Por el mal tratamiento que ustedes hicieron en la fiebre reumática, por no haber detectado y haber hecho el diagnóstico certero de faringitis, amigdalitis y otitis media, no le administraron penicilina. Ahora vean, ya que tiene lesión de la válvula mitral, que no han hecho el tratamiento profiláctico de colocar el Triapen 633 o 1.266, entonces, ¿qué va a tener el paciente? ¿Se les va a complicar con qué? Con endocarditis infecciosa. Y si la insuficiencia mitral es severa, que comprometa el reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y llegue hacia las venas pulmonares, el paciente va a tener que edema agudo de pulmón y se va a morir por falla ventricular izquierda. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La fibrilación auricular. O pueden tener taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular y el paciente se muere. Y si es aguda, como pasa en los pacientes que tienen infarto agudo, que compromete la cara anteroseptal, la cual el músculo papilar se va a insertar en el septum interventricular, entonces va a condicionar ruptura del músculo papilar, insuficiencia mitral, edema agudo de pulmón y el paciente se muere. ¿Cuál es el tratamiento que van a dar? El tratamiento va a ser tratamiento médico. Si es leve, tienen ustedes medicamentos, que pueden ser los IECA y los ARA. La pregunta para ustedes, ¿a qué grupo pertenecen los IECA y los ARA? ¿A qué tipo de vasodilatadores? ¿Se han ido o están ahí o se han dormido? Ya han llevado farmacología. ¿A qué grupo? ¿Alguien puede responder, perdón? ¿Me escuchan o se han dormido? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿O qué? ¿A qué grupo pertenecen? La que me has respondido, Gracias por responder. Pensé que ya se habían dormido.
Los IECA y los ARA son vasodilatadores mixtos, arterial y venoso. Y si el paciente tiene, ¿qué estamos viendo? Insuficiencia cardíaca. ¿Por qué le van a dar IECAS o ARAS o diuréticos? ¿Por qué? Lo que quieren es disminuir el volumen de regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. De ahí que van a mejorar, ¿qué? ¿Qué van a mejorar? La postcarga. De poscarga y poscarga, Postcarga. doctor. Y van a mejorar, si se va a vaciar más, o sea, si el flujo del ventrículo izquierdo no va a tener dificultad para el vaciamiento hacia la aorta, ¿qué quiere decir? Que va a llegar menor sangre regurgitante hacia la aurícula izquierda. Entonces, de ahí que no solamente para la hipertensión arterial ustedes van a dar IECAS o ARA. Entonces, vean acá, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspide y cualquier insuficiencia va a mejorar en el sentido que son vasodilatadores mixtos y mejora la insuficiencia cardíaca acá, ¿ya? Mejorando la postcarga. Entonces le van a dar ¿qué? IECAS y ARA, ¿verdad? Y el paciente cuando entra en choque cardiogénico tiene la bomba de contrapulsación aórtica. Si el paciente continúa con progresión de la insuficiencia mitral de leve a moderada y de moderada a severa, obviamente tendrán que plantearse el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico va a ser en los pacientes en los cuales tienen insuficiencia mitral grave. ¿Y qué es lo que van a ver? ¿Cuál es el tamaño de la aurícula izquierda? ¿Cuál es la capacidad de esfuerzo que realiza el paciente? ¿Qué tal si les dice, doctor, tengo disnea de pequeños esfuerzos? Camino un metro y ya estoy pues fatigado. O quiero abrocharme los guatos del zapato y ya tengo disnea de reposo. O en la noche se levanta por sensación de falta de aire, ortopnea. O el paciente tiene fibrilación auricular y como es crónica, hoy en día pues el paciente puede tener diabetes, hipertensión arterial y obviamente la comorbilidad va a ser mayor dependiendo de las patologías que vaya a tener. ¿Qué le van a dar al paciente? ¿Qué le van a decir? Entonces, tendrán ustedes medidas generales. ¿Y qué va a ser? Dieta blanda hiposódica, menos de 3 gramos de sal. Y dependiendo de la clase funcional que vaya a tener, entonces le indicarán a ustedes su actividad física. 1. 2. Como tiene lesión valvular, y en el caso este estamos viendo insuficiencia mitral, para evitar de que el paciente tenga endocarditis infecciosa, entonces ustedes le darán el tratamiento de la penicilina benzatínica 1.2 millones cada 21 días. Ahora, lo que hablaba anteriormente, ¿cómo van a mejorar ustedes la postcarga? ¿Cómo van a mejorar? Dándole vasodilatadores mixtos. ¿Y cuál vasodilatadores mixtos tiene? Y ECA y ARA. No son los beta bloqueantes, no van a ser vasodilatadores mixtos, ¿ya? Los diuréticos para disminuir la precarga y nitratos que son vasodilatadores venosos para disminuir también la precarga. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca secundaria, insuficiencia mitral, ¿cuál es el mejor medicamento que le van a dar? ¿Qué le van a dar? Los yecas y los aras, doctor. ¿Que va a mejorar qué? La Poscarga. postcarga. Muy bien. La poscarga. ¿Y qué le van a dar ustedes para mejorar la precarga?
¿Qué le van a dar? Diuréticos o nitratos, doctor. Los nitratos. Perfecto. Entonces, ahora vean cuál es la importancia que tienen que tener ustedes en relación a farmacología, que tienen que conocer ustedes cuáles son la acción farmacológica. ¿Qué es lo que quiero hacer con el paciente? Mejorar, disminuir el flujo regurgitante del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a explicar. Si disminuyes el volumen de sangre a cavidades derechas, como ser los diuréticos y nitratos, va a llegar menor volumen sanguíneo hacia el lado izquierdo. Al llegar menor volumen a cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda y al ventrículo, entonces ustedes, ¿qué están haciendo? Mejorando el reflujo, ¿verdad? Y si a más que ya le han dado diuréticos o vasodilatadores venosos, nitratos o nitritos, le han dado ustedes IECA y o ARA, entonces están mejorando la postcarga, disminuyendo el volumen y favoreciendo la impedancia, el vaciamiento del ventrículo izquierdo, porque está dilatada la aorta y el reflujo hacia la aurícula izquierda va a ser menor. No sé si llegan a entender. ¿Llegan a entender o no? Por eso es que pues se les da sus diuréticos y ECA-ARA. Ahora la pregunta para ustedes. Tienen insuficiencia cardíaca y están viendo acá si le damos bloqueantes de los canales de calcio con insuficiencia cardíaca. ¿Están de acuerdo o no? ¿Le dan o no le dan? Amlodipino, nifedipino, nitrendipino, el que gusten. ¿Quién puede responder? Doctor, yo creo que no. La pregunta, ¿por qué no? ¿Porque es un vasoconstrictor? Los No. calcio antagonistas vasoconstrictor, Porque va a reducir la contractibilidad y la funcionalidad de la función del corazón, entonces no conviene. escúchame, me has dicho vasoconstrictor. No, yo no dije eso. Otro, ¿no? Entonces, ¿por qué no le dan? Doctor, ¿aumentarían lo que es la retención de líquidos? Ya, por un lado, pero no le voy a dar yo por eso. ¿Por qué no le damos al paciente los calcio antagonistas en insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? Porque ya de por sí va a tener menor o baja frecuencia cardíaca, entonces no conviene reducir más eso todavía con los beta bloqueantes. No. Guay. Parece que estamos hablando en mandarín. Estamos hablando no de los beta bloqueantes, estoy hablando de los bloqueantes de los canales de calcio antagonistas. ¿Por qué no le dan en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? ¿Por qué no le dan? Porque son inotrópicos Porque es negativos, Doc. inotrópico negativo. Inotrópico negativo. Está contraindicado calcio antagonistas en insuficiencia cardíaca. Entonces, ni piensen ustedes darle calcio antagonistas. ¿Por qué le dan en insuficiencia cardíaca la digital? ¿Por qué? Porque tiene efecto inotrópico positivo. ¿Y qué quiere decir? Aumento de la fuerza contráctil del miocardio, ¿no ve? Entonces, por eso le das tú la digital. Por eso está contraindicado los calcio antagonistas. Van a tener que leer cardiología es farmacología, chicos. ¿Ya? Van a tener que recordar farmacología. Y tiene, por último, el tratamiento intervencionista, ¿no? La implantación de qué? De prótesis. Prótesis valvulares. Vean acá, prótesis valvulares de bajo perfil. Y acá vean la válvula
Sanjut, que es una de las mejores y casi se asemeja a las válvulas nativas mitral, casi, pero no es igual que las válvulas nativas. Vean acá la válvula mitral y vean el orificio que tiene acá, calcificada, engrosada, fusión de comisuras, y este es el área que tiene. Entonces, ¿qué han hecho? Han resecado y lo que han puesto es una válvula mitral mecánica. Antes hacían la anuloplastía o reparación, vea, de la válvula mitral. Y esta es la anuloplastía. Hoy en día ya no hacen porque, pues, ¿qué le es mejor? Colocar una prótesis mecánica. Tienen dos alternativas en el tratamiento quirúrgico: reemplazo valvular con prótesis mecánica o reemplazo valvular con prótesis biológica. Cuando reemplazan con prótesis biológica, no requiere anticoagulación. Escuchen bien, no requiere anticoagulación. Ya solamente el primer mes le dan aspirina, clopidogrel y anticoagulación, y después del mes ya no le dan nada de anticoagulación. En cambio, las prótesis mecánicas, desde que implantan hasta que fallezca el paciente, tienen que darle anticoagulación. En el caso pues le dan warfarina y los niveles de anticoagulación van a ser con un INR de 3 a 3.5. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, en la sustitución o reemplazo, vean acá lo que dice. Si son mujeres fértiles, les colocaban antes prótesis biológicas, ¿verdad? La cual no requiere anticoagulación. Hoy en día, las personas jóvenes que les colocan prótesis mecánicas y se embarazan, entonces está contraindicado que le den anticoagulantes vía oral del tipo de la warfarina con adínicos. ¿Por qué? Porque en el feto va a presentar trastornos teratógenos. Entonces, no pueden dar a la embarazada la warfarina, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a controlar ustedes para que no forme trombos? O sea, las prótesis biológicas, anótense bien porque va a ser pregunta de examen, las prótesis biológicas disfuncionan por calcificación, como si fuera prótesis nativas. Y las prótesis mecánicas disfuncionan por trombos. Entonces, si ustedes hacen un mal control de la anticoagulación, va a formar coágulos dentro de la prótesis y el paciente se va a morir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, doctor. La sobrevida con estas prótesis, ya sea biológica o mecánica, doctor, ¿de cuántos años es en promedio? Hay de 20, 30 años y depende del control y de las comorbilidades que vaya a tener también el paciente. ¿Ya? A veces de toda la vida van a tener. Pero, escúchame bien, claro, las mecánicas. El problema es de que, les estoy comentando, ¿no ven? Las prótesis biológicas van a disfuncionar por calcificación, como si fueran prótesis normales. Pues vaya a saber qué tiempo, 10, 15, 20 años. Y las mecánicas disfuncionan por mal esquema de tratamiento, no control del paciente, va a disfuncionar por trombo. ¿Me entiendes? No es de que te diga muy bien 10, 20, 30 años. Si lleva una buena anticoagulación, pues le va a durar pacientes de por vida. Pero si no lleva
buena anticoagulación, obviamente pues pueden hacerle el recambio valvular a los 2-3 años. O el otro, complicaciones de que puede tener dehiscencia de sutura a nivel de las suturas, a nivel de la válvula, que puede condicionar las insuficiencias y tengan que hacerles el cambio valvular. ¿Ya? Pero más que todo, las prótesis mecánicas disfuncionan por trombos, coágulos, trombos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más tienen? Perdón. Sí, Hoy doctor. tienen clases de... Dime. Perdón. En caso de las prótesis mecánicas, ¿solo se debe anticoagular con warfarina en pacientes Sí. jóvenes? No hay más, no hay otro anticoagulante, porque les he comentado, ¿no ve? El INR que vas a llevar es de 3 a 3.5. Y la pregunta que me haces es interesante y el viernes no sé si estabas. No, escuchen bien, no es permitido que ustedes anticoagulen con los nuevos anticoagulantes orales como ser el Rivaroxaban, Apixaban, Dapigatran. ¿Por qué? Porque no hay un control en la cual tú me puedas decir si con una tableta su INR está de 2, si con 2 tabletas INR está en 2.5, no hay. Y esto les he explicado por qué. Porque no es como la warfarina que actúa sobre los factores 2, 7, 9, 10. Los nuevos anticoagulantes orales actúan sobre el factor 10 activado. Desde ese punto de vista, está contraindicado porque no puedes saber cuál es la dosis para que el paciente esté anticoagulado como la warfarina. Ya no hay. Lo que sí, los nuevos anticoagulantes, sí, en pacientes que tienen trombosis venosa profunda, secundaria, fibrilación auricular, sí es la alternativa, en la cual no requieres hacerle su INR cada mes. Estos medicamentos no requieren hacer su control. Ahora, lo de malo de los nuevos anticoagulantes es que no tienes antídoto. En cambio, de la warfarina, si tienes una emergencia que tienen que operar en 2 horas y está con INR de 2.53, tienes alternativa de transfundir plasma fresco congelado, 10 a 20 ml por kilo peso. Y en cambio, en el otro, en los nuevos anticoagulantes orales, no tiene antídoto y pues te demora como 3 días. Tienes que esperar 3 días a que no tenga actividad de la anticoagulación. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Gracias. Ya. Para el día de hoy tienen patología, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, a las 8. Ya, entonces para mañana, escuchen bien, para mañana martes, lean, por favor, lean. ¿Cuántos ahorita hay en la clase? ¿Cuántos están? Ahorita voy a fijarme. Espérense. ¿Cuántos tenemos? Es increíble. Por eso, para mí mejor porque pues estamos felices. Solamente son 40 de los 250 o 300. La pregunta es de nuevo, cuanto menos sean, mejor para nosotros. Más preguntas y pues van a aprender. No tengo que gritar tampoco. Así que felicidades los 40 y ya les he dado otra pregunta más y eso va a entrar al examen. ¿Ya? Así que los que tienen apuntado darán la pregunta correcta, pues. Los otros no hay porque no están asistiendo. Entonces, para el día de mañana les voy a dar estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, porque mañana no tienen patología. Y de favor, estudien. Si estudian, van a entender mucho mejor. ¿Ya? Los veo entonces mañana. Que tengan buenas noches y pues nos vemos mañana. Hasta mañana.
Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Buenas noches.